¿Alguna vez te has preguntado qué hace que un ser humano sea verdaderamente especial a los ojos de Dios? La respuesta no se encuentra en el esplendor de los grandes logros o en la fama, sino en el anonimato y la humildad. La historia de David no comienza en el campo de batalla frente a Goliat, ni en los lujosos palacios de Jerusalén. Comienza en las colinas polvorientas de Belén, donde un joven pastor, el menor de 8 hermanos, cuidaba de unas pocas ovejas. A primera vista, no era el candidato ideal. La narrativa que se nos ha contado una y otra vez es la del valiente guerrero, el ungido rey, el poeta y músico incomparable. Y aunque todo eso es verdad, es solo la superficie. La pregunta que se queda grabada en el alma es: ¿qué vio Dios en él? La mayoría de nosotros estamos obsesionados con la perfección. Soñamos con ser los mejores en lo que hacemos, en tener la vida más ordenada, en proyectar la imagen más intachable. Buscamos ser héroes, líderes, modelos a seguir. Y es natural, el mundo nos ha entrenado para ver el valor en lo que es grande, fuerte y visible. David tenía un carisma natural, una gracia que lo distinguía, pero eso no es lo que llamó la atención de Dios. El rey Saúl, por ejemplo, era un hombre de gran estatura y apariencia imponente, el prototipo de un líder mundano. Pero Dios le dijo a Samuel: no mires su apariencia ni su estatura, porque yo lo he desechado. Pues Dios no ve como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero Dios mira el corazón. Esta declaración nos revela una verdad fundamental. La mirada de Dios penetra más allá de lo visible, de lo superficial. Mientras la sociedad valoraba la fuerza, la estatura y la posición, Dios buscaba algo mucho más profundo y auténtico. En la vida de David, ese algo no se manifestaba en sus logros iniciales. No había sido entrenado en artes militares ni en el gobierno. Era un simple pastor que pasaba sus días en soledad, cantando salmos al cielo, protegiendo a sus ovejas de leones y osos. Es en esa soledad donde David desarrolló una profunda dependencia de Dios. Su corazón se moldeó no en el bullicio de la corte, sino en la quietud de los campos. Aprendió a confiar, a alabar y a clamar en la soledad. Era un corazón que no tenía miedo a la vulnerabilidad, que buscaba a Dios en sus momentos de soledad y que, incluso en sus caídas más oscuras, clamaba por Él. Un corazón que entendía que el verdadero poder no reside en la fuerza o en la apariencia, sino en la conexión con lo divino. El secreto de David no estaba en sus logros, sino en la esencia de su ser. Era un hombre, tal como la Biblia lo describe, conforme al corazón de Dios. Pero, ¿qué significa eso? No significa ser perfecto, porque como veremos, David estaba lejos de serlo. Su vida estuvo marcada por errores monumentales, desde el adulterio con Betsabé hasta el asesinato de Urías. Sin embargo, su historia no termina en la caída, sino en el arrepentimiento genuino. El corazón de David era uno que, a pesar de sus imperfecciones, siempre encontraba el camino de regreso a Dios. Cuando confrontó su pecado, no se justificó ni huyó. En lugar de eso, se humilló por completo, expresando un dolor profundo y un deseo ferviente de ser restaurado. El Salmo 51, un lamento de arrepentimiento, es un testamento de este corazón. En él, David no pide ser librado de las consecuencias de sus actos, sino que clama por un corazón limpio y un espíritu recto. Esta capacidad para reconocer la propia fragilidad y buscar la redención es lo que, en última instancia, lo distinguía. A diferencia de Saúl, que se preocupaba más por su imagen y por las apariencias que por la voluntad de Dios, David se preocupaba por el corazón. Su grandeza no radicaba en su reinado, en su fama como guerrero o en la belleza de sus salmos, sino en su habilidad para mantener una relación honesta y transparente con su Creador. Él entendía que la verdadera fe no es la ausencia de errores, sino la presencia de un arrepentimiento sincero y de una búsqueda constante de la voluntad divina. Es ahí, en esa verdad profunda, donde se encuentra la clave para la vida de todo creyente. Nos enseña que Dios no busca la perfección, sino la vulnerabilidad, la honestidad y un corazón dispuesto a ser moldeado por su amor. Para entender este secreto, tenemos que viajar a un momento crucial en la historia de Israel. Saúl, el primer rey,
un hombre de gran estatura y apariencia majestuosa, había fracasado en su obediencia a Dios. Su reinado, que comenzó con la promesa de una nueva era, se había vuelto una sombra de su potencial, consumido por la soberbia y la desobediencia. En su lugar, Dios se propuso levantar a un nuevo líder, alguien que no gobernaría por la fuerza de su brazo o la impresión de su figura, sino por la integridad de su corazón. Fue entonces cuando Samuel, el profeta de Israel, fue enviado a la casa de Isaí en Belén. Con la convicción de que la elección de Dios recaería en el primogénito, Samuel se preparó para ungir al futuro rey. Al ver a Eliab, un hombre alto y de impresionante presencia, su primera reacción fue de asombro y confirmación. Ciertamente, este es el ungido del Señor, pensó. Eliab era el candidato ideal a los ojos del mundo. Tenía la estatura de un rey, la dignidad de un líder militar, y la primogenitura que lo señalaba como el sucesor natural. Era la personificación de lo que la sociedad de la época valoraba en un gobernante. Pero Dios, con una voz que trascendió la percepción humana y se comunicó directamente con el alma de Samuel, le dijo una de las verdades más impactantes y transformadoras de toda la Biblia. No mires su apariencia ni lo alto de su estatura, porque yo lo he desechado. Porque el Señor no ve lo que el hombre ve. El hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. 1 Samuel 16:7. Esta declaración no fue solo un rechazo de Eliab, sino un rechazo radical a los estándares del mundo. La lógica humana, que valora la fuerza, la belleza y el poder superficial, fue puesta de manifiesto como incompleta y, en última instancia, equivocada a la luz de la sabiduría divina. Imagínate el momento. La convicción de Samuel se desmoronó. Su visión se vio obligada a alinearse con la de Dios, un cambio de perspectiva que lo llevó a ver más allá de lo evidente. Uno por uno, los 7 hermanos mayores de David desfilaron ante él, y uno por uno, fueron descartados. Abinadab, Sima, y los demás, cada uno con sus propias fortalezas y virtudes, no eran el elegido. La frustración y el desconcierto debieron ser abrumadores. Samuel, el hombre de Dios, se encontraba en un callejón sin salida. Su propia sabiduría no le servía para encontrar al ungido. En este punto de la historia, la humildad de Samuel se manifestó en su pregunta a Isaí: ¿están aquí todos tus hijos? Y la respuesta de Isaí fue reveladora: aún queda el menor, que está apacentando las ovejas. La respuesta de Isaí es un reflejo de la mentalidad de su tiempo y de la jerarquía familiar. David, el más joven, el que estaba cumpliendo la tarea más humilde, el que no se consideró digno de estar en la selección de reyes, era el que Dios había elegido. A los ojos de su propia familia, David era el que menos importaba. Era el que no estaba en el castín para ser rey, el que estaba en el campo, bajo el sol, en el anonimato. Pero para Dios, él era el candidato perfecto. No fue su apariencia, ni sus habilidades de combate, que aún no había mostrado públicamente, ni su posición social. La clave era la condición de su corazón. Este es un principio que desafía toda nuestra lógica y nos invita a reevaluar nuestros propios valores. Nos enseña que Dios no busca currículos perfectos, ni historias impecables, ni la aprobación de la sociedad. Él busca un corazón dispuesto, humilde y sensible a su voz. Un corazón que, aunque no sea visto por los demás, es conocido íntimamente por él. David había cultivado un corazón de adoración y dependencia en la soledad de los campos, enfrentando leones y osos para proteger a sus ovejas, confiando en Dios en cada paso. Este es el primer gran pilar sobre el que se construye el secreto de David. Él no fue elegido por ser el mejor de los hombres, sino por tener el corazón que más se parecía al de Dios. Y esa verdad es un faro de esperanza para todos nosotros, recordándonos que nuestra valía no está en lo que el mundo ve, sino en la sinceridad y la humildad de nuestro corazón. Después de ser ungido con el aceite que lo designaba como el futuro rey de Israel, David no se convirtió en una figura perfecta, inmune a la tentación o al fracaso. Al contrario, la narrativa bíblica nos presenta a un hombre que, a pesar de su corazón entregado a Dios, aún tenía que lidiar con la fragilidad de su propia carne y la naturaleza humana.
El momento más oscuro de su vida no ocurrió en el campo de batalla, sino en el pináculo de su poder y comodidad, cuando la complacencia se instaló en su corazón. Mientras sus ejércitos, liderados por su fiel comandante Joab, luchaban en la guerra contra los amonitas, David se quedó en el palacio. En lugar de estar al frente de sus tropas, como solía hacerlo, se encontraba en un estado de ocio que lo llevó a una situación de vulnerabilidad. Una tarde, desde la azotea de su palacio, sus ojos se posaron sobre una mujer que se estaba bañando, Betsabé. Su belleza lo cautivó, y en ese momento de debilidad, la tentación se apoderó de él. Ignorando las barreras morales, la lealtad y el respeto, David tomó la decisión de pecar. En un acto de abuso de poder, mandó a buscar a Betsabé y cometió adulterio con ella. Este fue el primer error en una serie de decisiones desastrosas. Pero la historia no termina ahí, y la caída de David se profundiza aún más. Cuando se enteró de que Betsabé estaba embarazada, su desesperación y miedo al escándalo lo llevaron a un pecado aún mayor. En lugar de confesar su falta y arrepentirse, intentó encubrirla con una serie de mentiras y manipulaciones. Primero, llamó a Urías, el esposo de Betsabé, un soldado leal y honorable que estaba al servicio de su rey en el campo de batalla. La esperanza de David era que Urías pasara la noche con su esposa, haciendo que el embarazo pareciera suyo. Pero Urías, con una integridad inquebrantable, se negó a disfrutar de las comodidades del hogar mientras sus compañeros soldados dormían en el campo de batalla. El arca, e Israel y Judá, moran en tiendas, le dijo a David, y mi señor Joab y los siervos de mi señor están acampados al raso. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y acostarme con mi mujer. Su nobleza y lealtad se convirtieron en un reproche indirecto a la falta de honor de David. Cuando este primer intento de encubrimiento falló, David tomó la decisión más fría y calculada. En una traición espantosa, redactó una carta a Joab, su comandante, y se la dio a Urías para que la llevara. La carta contenía una orden de muerte. Poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. En ese momento, David no solo se convirtió en un adúltero, sino también en un asesino. Él orquestó la muerte de uno de sus más fieles y valientes soldados para ocultar su propio pecado. Este episodio es un recordatorio escalofriante de que incluso un hombre conforme al corazón de Dios es vulnerable a las consecuencias devastadoras de la tentación y el pecado. La historia de David en este punto nos muestra que la naturaleza humana es frágil, propensa a la caída, y que la tentación puede llevarnos por caminos que nunca pensamos que transitaríamos. El poder y la complacencia pueden corromper hasta al más noble de los corazones. No podemos ignorar esta parte de su vida, porque es precisamente aquí, en su mayor fracaso, donde encontramos la lección más poderosa. La pregunta no es si caeremos, sino qué haremos cuando lo hagamos. David nos enseña que la caída es parte de la experiencia humana, pero el arrepentimiento y el regreso a Dios son lo que definen el corazón de un verdadero creyente. La verdadera prueba del carácter de David no llegó con el pecado en sí mismo, sino con su reacción a él. Meses después de su adulterio y el asesinato de Urías, el pecado permanecía oculto, corroyendo su conciencia. La Biblia nos dice que David no se arrepintió inmediatamente, sino que el peso de su transgresión se acumuló en su interior. La intervención divina se hizo necesaria. Dios, en su misericordia y justicia, envió al profeta Natán para confrontarlo. Natán, con una sabiduría inspirada, no se acercó a David con una acusación directa, que quizás hubiera provocado una respuesta defensiva en el poderoso rey. En su lugar, utilizó una parábola, una herramienta poderosa para revelar la verdad sin ser abrasivo. Le contó la historia de un hombre rico que, teniendo muchas ovejas, le roba la única y preciada cordera a un hombre pobre para dársela a un viajero. El plan funcionó. La historia tocó una fibra de justicia en el corazón de David. Indignado, el rey, sin sospechar que él era el protagonista de la parábola, declaró con furia: «Vive Jehová, que el que hizo tal cosa es digno de muerte. Él debe pagar 4 veces el valor de la oveja». Y aquí llegó el momento crucial.
Con la espada de la verdad en su mano, Natán miró fijamente a David y pronunció las palabras que perforaron el alma del rey. Tú eres aquel hombre. El contraste es asombroso. A diferencia de Saúl, que buscaba excusas, culpaba a otros y se preocupaba más por su imagen pública que por su relación con Dios, la respuesta de David fue instantánea y sin rodeos. Con el corazón roto y la conciencia expuesta, miró a Natán y, sin titubear, confesó: He pecado contra Jehová. 2 de Samuel 12, versículo 13. No hubo justificación. No hubo intento de culpar a Betsabé o a Urías. No hubo excusa de que el poder lo había corrompido. Solo una simple, pero profunda, confesión. Esta confesión, tan simple y tan profunda, es la primera pieza del rompecabezas de su secreto. David no estaba preocupado por su imagen pública, por lo que la gente diría, ni por su posición como rey. Su única preocupación era su relación quebrantada con Dios. Reconoció que su pecado no era solo contra Betsabé o Urías, era, en última instancia, contra el Dios Santo que lo había ungido y bendecido. En el Salmo 51, un lamento de arrepentimiento escrito después de este evento, David profundiza en esta verdad. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos. Su arrepentimiento fue genuino, no por miedo a las consecuencias del castigo divino, sino por el dolor de haber traicionado la confianza de aquel que lo amaba. Este es un pilar fundamental para todos nosotros. La diferencia entre una caída y la derrota final no es la ausencia de pecado, sino la presencia de un arrepentimiento sincero. Es la humildad para reconocer nuestra falta, dejar de lado las excusas y asumir la responsabilidad. El secreto de David no era que nunca tropezaba, sino que siempre se levantaba, con un corazón contrito, dispuesto a volver a Dios. A pesar de que tuvo que enfrentar las consecuencias de su pecado, incluyendo la muerte de su hijo, David se aferró a la misericordia divina. Se humilló, ayunó, oró y, después de la tragedia, continuó caminando con Dios. Su historia nos enseña que el camino de la fe no es un camino de perfección, sino un camino de arrepentimiento, redención y restauración. El corazón de David, conforme al de Dios, era un corazón que sabía volver a casa. El dolor del arrepentimiento de David se plasma de forma sublime en el Salmo 51, una obra maestra de la literatura bíblica que nos da una ventana directa al alma de un hombre quebrantado. Este no es un canto de victoria o de alabanza por un logro, sino un lamento profundo, una oración desesperada de un corazón que ha sido destrozado por el peso de su pecado. Después de ser confrontado por Natán y de confesar su falta, David se refugió en la soledad de su quebrantamiento para hablar con Dios. El salmo comienza con una súplica por misericordia. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones. Es una admisión de su necesidad total de la gracia divina. David no pide superficialmente perdón, sino que clama por una transformación profunda, entendiendo que solo la intervención divina puede restaurarlo. Lávame más y más de mi maldad, y limpiame de mi pecado. El arrepentimiento genuino de David no era un simple lo siento, sino un deseo ferviente de ser purificado por completo. Él sabía que su pecado no era solo una acción externa, sino una condición interna que requería una limpieza de raíz. El Salmo 51 nos revela que el arrepentimiento de David fue mucho más que una simple disculpa. Fue un proceso de purificación interna. David entendió que no necesitaba solo la absolución, sino una renovación completa. Quería que Dios creara en él un nuevo corazón, una nueva perspectiva. La frase, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51, versículo 10, es el clímax de esta oración. David sabía que su propio corazón era engañoso y pecador, por lo que pedía a Dios que interviniera de forma sobrenatural, que creara en él un corazón nuevo, libre de la contaminación de la maldad. No estaba interesado en tapar el pecado o en disimular su falla, sino en extirparlo de raíz y ser verdaderamente renovado. Este salmo es un mapa detallado para todos los que han caído y desean levantarse.
Nos enseña que el camino a la restauración no es el de la negación, la autojustificación o la resignación, sino el de la humildad y el quebrantamiento. En lugar de construir muros para proteger su ego y su imagen, David derribó los suyos, abriendo su corazón por completo a la luz de Dios. Él no huyó de la verdad de su pecado, sino que la abrazó, permitiendo que la dolorosa verdad de su traición lo quebrantara. Al hacerlo, creó un espacio para que la gracia y la misericordia de Dios fluyeran. La lección final de este salmo es que el corazón de David, conforme al de Dios, no era uno que nunca caía, sino uno que siempre sabía cómo levantarse. La verdadera fortaleza no está en la ausencia de errores, sino en la capacidad de reconocerlos y volver a la fuente de la vida. David, en su vulnerabilidad, nos muestra que no hay pecado demasiado grande que la gracia de Dios no pueda perdonar, y no hay corazón demasiado roto que no pueda ser restaurado. Su historia, plasmada en este salmo, es una fuente de esperanza eterna para todos los creyentes, recordándonos que el arrepentimiento sincero es el puente que nos lleva de la culpa a la redención, del dolor a la restauración completa. El quebrantamiento de David no fue una debilidad, sino su mayor fortaleza, el punto de inflexión donde su historia de fracaso se transformó en un testimonio de redención. En el Salmo 51, una vez que ha confesado su pecado y clamado por una purificación profunda, David nos revela una verdad central sobre la naturaleza de Dios y lo que Él valora por encima de todo. Él declara: los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Salmo 51, versículo 17. David entendió que a Dios no le impresionan nuestros logros, nuestro poder, nuestras victorias en la guerra o nuestra imagen pública. Lo que realmente toca y mueve el corazón de Dios no es la perfección, sino la vulnerabilidad. Es un espíritu quebrantado, un corazón que reconoce su necesidad total de Él y se rinde por completo. El quebrantamiento no es una experiencia agradable, pero es un camino necesario para el crecimiento espiritual. Al igual que el oro se purifica en el fuego, el corazón se purifica a través del dolor del arrepentimiento. Las pruebas y tribulaciones no son un castigo, sino una oportunidad para que lo que no es de Dios sea quemado y lo que es puro pueda emerger. En el caso de David, su pecado fue la oportunidad para que la soberbia y la autosuficiencia fueran desmanteladas, revelando la humildad que siempre había estado en él. Él permitió que el proceso doloroso del arrepentimiento lo transformara en un hombre más sensible a la voz de Dios y más empático con el dolor de los demás. El contraste con Saúl no podría ser más claro. Saúl no pudo ser restaurado porque no estaba dispuesto a quebrantarse. Cuando Samuel lo confrontó por su desobediencia, Saúl se preocupó por su honor y por lo que la gente diría. Su mayor temor no era haber ofendido a Dios, sino haber perdido su posición de rey a los ojos del pueblo. Su corazón estaba endurecido, incapaz de doblegarse ante la autoridad divina. David, en cambio, se entregó por completo. En su lamento, no pidió que Dios evitara las consecuencias de su pecado, sino que aceptó la disciplina y se centró en la restauración de su relación. En ese momento de completa rendición, cuando sus excusas se agotaron y su autosuficiencia se desvaneció, la gracia de Dios pudo entrar y obrar su milagro de restauración. Este es un recordatorio para nosotros hoy, en un mundo obsesionado con la perfección y el éxito. El secreto de David no era que era un guerrero invencible, un rey perfecto o un poeta sin defectos. Su grandeza radicaba en algo mucho más profundo. Era un hombre lo suficientemente humilde como para admitir su derrota ante su propio pecado. Su quebrantamiento fue la llave que abrió la puerta a la misericordia y a la restauración divina. Nos enseña que el camino a la santidad no es una línea recta sin errores, sino un viaje lleno de subidas y bajadas, donde la verdadera fe se demuestra en cómo nos levantamos después de caer. En esa vulnerabilidad, en ese espíritu contrito y humillado, encontramos la verdadera fortaleza y la clave para un corazón que se alinea perfectamente con el de Dios. Pero el secreto de David no termina en el arrepentimiento, va mucho más allá, hacia el corazón mismo de su relación con Dios. A lo largo de su vida, David no solo se arrepentía de sus caídas, sino que buscaba activamente la presencia de Dios.
No la veía como una simple obligación o como un medio para obtener favores, sino como la fuente misma de su vida, su gozo y su seguridad. Su pasión por Dios era evidente en todo lo que hacía, desde las batallas más feroces hasta la composición de sus salmos más íntimos. Para él, Dios no era un simple juez al que debía apaciguar con sacrificios, sino un padre amoroso y un amigo cercano con quien deseaba pasar cada momento. El anhelo de David por Dios era una necesidad vital, no una mera elección. Él no solo quería construir un templo físico para el Señor, un lugar donde el arca del pacto pudiera residir de forma permanente, sino que su mayor anhelo era estar en su presencia de manera constante. Esta pasión inquebrantable se refleja de forma magistral en versículos como el Salmo 42, versículo 1, donde clama: Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Esta metáfora poderosa revela la profundidad de su sed espiritual. Así como un ciervo, exhausto y sediento, anhela el agua para sobrevivir en el desierto, David anhelaba la presencia de Dios para vivir. Su alma no podía contentarse con nada menos. En otro salmo, expresa su deseo de vivir en la casa del Señor todos los días de su vida, no por los lujos de un palacio, sino para contemplar la hermosura de Jehová. Este es un aspecto crucial del secreto de David y la clave para entender su carácter. No solo tenía un corazón que se arrepentía, sino un corazón que anhelaba apasionadamente. La vida cristiana no es solo evitar el pecado, sino cultivar una relación profunda y vibrante con aquel que nos salvó. El secreto de David era que su amor por Dios era más fuerte que su amor por el pecado. Era una pasión que lo impulsaba a buscar a Dios por encima de todos sus problemas, sus triunfos y sus fracasos. Esta devoción no era una estrategia, sino una condición del corazón. David no perseguía a Dios para ser bendecido, perseguía a Dios porque Él era su mayor bendición. A diferencia de muchos que se acercan a Dios solo en momentos de crisis o necesidad, David lo buscaba constantemente, tanto en sus victorias como en sus caídas. Cuando se arrepentía, no era por miedo al castigo, sino por el dolor de haber roto su comunión con el objeto de su afecto. Su amor por Dios era el motor que lo impulsaba, la razón por la que se arrepentía, la fuerza que lo levantaba y el propósito detrás de cada uno de sus actos. Es en esta pasión por la presencia divina, en este anhelo inagotable, donde encontramos la clave final para entender por qué David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Su vida nos desafía a preguntarnos: ¿es nuestra relación con Dios una necesidad o una conveniencia? ¿Anhelamos su presencia tanto como David anheló el agua? El anhelo de David no era superficial. No buscaba solo sentirse mejor o aliviar su conciencia con una disculpa vacía. Su deseo más profundo y desesperado era la restauración completa de su comunión con Dios, una relación que sentía que había destruido con su pecado. Después de su adulterio y el asesinato de Urías, David experimentó el dolor agudo y punzante de la distancia de Dios, como lo expresa de manera tan desgarradora en el Salmo 51. Se sintió separado, espiritualmente aislado, y esa soledad era mucho más insoportable que cualquier castigo terrenal. En su corazón, la vida sin la presencia de Dios era un desierto árido, un lugar de tormento y vacío. Este anhelo por la restauración es lo que diferencia un arrepentimiento superficial de uno genuino. Un arrepentimiento superficial se centra en las consecuencias del pecado y en cómo nos afecta a nosotros. Un arrepentimiento genuino, como el de David, se centra en la ofensa a Dios y en el deseo de reparar la relación quebrantada. David no solo quería que Dios lo perdonara para evitar el castigo, quería volver a ser amigo de Dios, a experimentar esa intimidad y cercanía que había conocido en el anonimato de los campos. Él sabía que la verdadera alegría y la paz no provienen de la ausencia de problemas o de una vida perfecta, sino de la cercanía con el Creador, de la confianza en su amor y de la seguridad de su presencia. Esta es la misma promesa para nosotros hoy. No importa cuán lejos hayamos caído, cuán grande sea nuestro fracaso o cuán profundo sea el dolor que hemos causado, el corazón de Dios está siempre abierto para la restauración completa. La historia de David nos enseña que el camino de regreso a la intimidad con Dios no está pavimentado con obras perfectas,
sino con un corazón humillado y un alma sedienta. Él nos invita a volver a casa, a la intimidad con Él. No nos pide que nos disfracemos o que pretendamos que no hemos fallado. Nos pide que nos acerquemos tal como somos, quebrantados y necesitados, y en ese acto de vulnerabilidad, Él nos encuentra, nos perdona y nos restaura por completo. La historia de David no es una historia de un hombre perfecto, sino una historia de un hombre que, a pesar de sus imperfecciones, siempre encontró el camino de regreso al corazón de Dios. Y aquí, en la culminación de nuestra reflexión, desvelamos por completo el secreto del rey David. No fue su valentía, su música o su liderazgo. El verdadero secreto de David era su corazón. Era un corazón que, a pesar de sus imperfecciones, tenía 3 características vitales. 1. Un corazón que Dios mira más allá de las apariencias. David fue elegido no por su exterior, sino por la disposición de su espíritu, su humildad y su deseo de agradar a Dios. 2. Un corazón humilde y arrepentido. Cuando pecó, no dio excusas, sino que se quebrantó y buscó el perdón de Dios de una manera sincera y profunda. 3. Un corazón que anhela y busca la presencia de Dios. Su vida no se trataba solo de evitar el mal, sino de perseguir activamente el bien, de buscar la cercanía con Dios como su mayor tesoro. Ser un hombre conforme al corazón de Dios no significa ser perfecto. Significa ser alguien que, cuando tropieza, se levanta rápidamente, con el corazón roto y la mirada puesta en la restauración. Significa que, a pesar de nuestras fallas, seguimos amando a Dios por encima de todo. El legado de David es un espejo para todos nosotros, un reflejo que nos desafía a mirar más allá de la superficie de nuestras vidas y a examinar la condición real de nuestro corazón. Nos obliga a confrontar preguntas difíciles que rara vez nos atrevemos a hacer en voz alta. ¿Estamos más preocupados por la opinión de la gente o por la de Dios? ¿Construimos nuestra identidad sobre lo que la sociedad valora, el éxito, la perfección y la apariencia, o sobre la verdad humilde de nuestra alma? La historia de David nos insta a dejar de lado la fachada y a enfrentar la realidad de nuestras imperfecciones. Nos pregunta si, cuando tropezamos, huimos de nuestro pecado o lo enfrentamos con humildad y arrepentimiento. Y en lo más profundo de nuestro ser, nos confronta con la pregunta de si nuestra alma anhela la presencia de Dios tanto como el ciervo el agua fresca en un desierto. La historia de David es la prueba viviente de que la gracia de Dios es más grande que nuestros errores. Su secreto no es una fórmula mágica para la perfección, sino un camino para la restauración. Es el camino de un corazón que se rinde por completo a su Creador, que se humilla ante la magnitud de sus faltas y que, por encima de todo, ama a Dios con una pasión que supera incluso su amor por el pecado. En un mundo que nos dice que somos lo que hacemos, David nos enseña que somos a quienes servimos. No fue el rey perfecto ni el guerrero invencible. Fue un hombre con un corazón que, a pesar de sus fallos, siempre encontró el camino de regreso al perdón y la misericordia divina. Su vida nos recuerda que la verdadera fuerza no se encuentra en la ausencia de debilidad, sino en la valentía de confesarla y de buscar la sanidad. Hoy, la invitación es a tener un corazón como el de David. No un corazón sin fallas, porque eso es imposible para la naturaleza humana. Más bien, un corazón que, aunque tropiece, se arrepiente de forma genuina. Un corazón que, aunque no sea perfecto, tiene un anhelo incansable por la presencia de aquel que nos creó. La historia de David nos ofrece la esperanza de que, no importa dónde estemos o cuán lejos hayamos caído, el camino de regreso a la intimidad con Dios siempre está abierto. Es un camino pavimentado con la humildad, el arrepentimiento y la búsqueda constante de su rostro. ¿Estás dispuesto a dejar que Dios trabaje en la condición de tu corazón hoy, permitiendo que tu imperfección se convierta en el lienzo de su gracia y tu historia en un testimonio de su poder restaurador?